Buenos días con todas y todos. Vamos a dar un par de minutos más para que todos los espectadores terminen de conectarse. Buenos días con todas y todos. Soy Daniela Moreno, responsable de Servicios de Empresas de la Cámara Española. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la actividad que hemos preparado. Tenemos el tema de webinar Proteger las cartas fianzas al contratar con el Estado. Riesgos, problemas y soluciones. Para eso quiero agradecer especialmente al Estudio Barrios y Fuentes Abogados, BAFUR, que es socio de la Cámara y que viene colaborando con nosotros en distintas actividades que realizamos a lo largo del año. El día de hoy les voy a comentar un poquito la dinámica antes de pasar a presentar a los ponentes. La idea es que vamos a tener una presentación alrededor de 40-45 minutos y tenemos un espacio para preguntas y respuestas para que a lo largo de toda la sesión puedan ir haciendo las consultas y en la parte final vamos a ir atendiéndolas. El día de hoy quiero agradecerle a Luis Puglianini. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es socio del área de arbitrajes del estudio Barrios y Fuentes Abogados y es árbitro especializado en contrataciones con el Estado y Derecho Civil Patrimonial. Y también tenemos a Roger Salas, que es abogado por la Universidad de Lima, es socio del área de litigios y controversias también del estudio Barrios y Fuentes Abogados. Así que les voy a pedir que enciendan por favor sus cámaras para empezar con la presentación. ¿Qué tal, Luis? Roger, bienvenidos y muchísimas gracias. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Perfecto, empezamos con la presentación de Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, sí, gracias. Agradeciendo siempre a la Cámara de Comercio por la invitación y por este tipo de eventos que definitivamente ayudan un poco a develar algunos temas importantes sobre el tema de la contratación pública y en particular el tema de las garantías, que es algo que definitivamente a todo contratista, a toda empresa privada que quiere contratar con el Estado, le debe importar. Un primer tema es comentar
que las garantías sirven, como su nombre lo dice, para garantizar algún aspecto económico del contrato, ¿no? Y en particular la ley de contrataciones con el Estado regula que estas garantías se deben cubrir mediante cartas fianzas, ¿no? Normalmente se cubren mediante cartas fianzas, salvo algunas excepciones donde no son necesarias ponerlas de acuerdo al monto o al tipo de contrato, pero el 95%, si no es más, de los contratos que celebra el Estado bajo esta normativa solicitan una carta fianza como garantía. Hay dos tipos, básicamente, de garantías que se presentan. Las garantías de fiel cumplimiento, que es hasta por el 10% del contrato, y las garantías por adelantos, ¿no? Vamos a explicar cada una de las dos garantías. Es importante también señalar que esto de acá no es una creación de la normativa peruana, ¿no? O sea, las garantías como tales son una forma de establecer algún tipo de seguridad eventual económica en el contrato a favor de una de las partes, y lo vamos a ver reconocido en muchos tipos de contratos comerciales, ¿no? Contratos de construcción, contratos de entregas de bienes. O sea, en realidad, respecto a ese tema específico, la norma de contratación pública no está lejos de lo que sucede en un contrato comercial. Donde sí se diferencia es muchas veces en la regulación especial que establecen para cómo se van a ejecutar las cartas fianzas, hasta cuándo se tienen que renovar y temas por el estilo, que muchas veces son normas de orden público, y que por lo tanto, así la entidad específica, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda o cualquier otra entidad, quiera pactar en contrario, no puede, porque la ley establece eso de manera clara. Entonces, por lo tanto, ahí sí tenemos una diferencia entre un régimen civil, privado entre dos particulares, y un régimen con el Estado. También hay que indicar de que hay otros tipos de garantías que se tienen que dar en otros momentos del proceso de selección, en una apelación ante el Tribunal de Contrataciones, que no vamos a entrar a escribir o explicar en este momento, porque acá puntualmente lo que queremos explicar son unas garantías que se dan durante la fase de ejecución del contrato, ¿no? Para su celebración y ejecución del contrato. Dicho esto, pasaremos a explicar brevemente qué son las garantías, por ejemplo, de fiel cumplimiento. Su nombre lo dice, ¿no? Fiel cumplimiento. Lo que se está buscando justamente con esta garantía es que el contrato se cumpla de acuerdo al objeto en el cual fue pactado, ¿no? Que tenga un fiel cumplimiento de lo que se ha establecido. ¿Y por qué es tan importante este tipo de garantías? Incluso es tan importante porque es un requisito para celebrar el contrato. Si el contratista, el privado que gana el contrato, no otorga esta garantía, no puede firmar el contrato. Es indispensable para que el contrato se firme de arranque. Luego esta garantía va a acompañar o va a tener que ser renovada durante la permanencia de todo el contrato. Todo lo que dure el contrato se tiene que mantener esta garantía. ¿Y por qué es tan importante? Porque ya hay experiencia, ya ha sucedido casos en los cuales no se cumplen los contratos, se resuelven o no se ejecutan de manera adecuada. Entonces causan perjuicio al Estado, y el Estado, con esta garantía, puede de alguna manera reivindicarse cualquier pérdida económica. Ese es el motivo principal. Esta garantía, bueno, tiene que ser emitida por una entidad financiera de primer nivel, un banco, tiene una serie de regulación específica que está en la norma de manera textual, que no vale la pena repetir. Sin embargo, lo importante que sí se debe tener en cuenta es que las cartas fianzas de fiel cumplimiento se tienen que, por ejemplo, ampliar en el caso que se varíe el monto del contrato vía un adicional, entonces, o mayores metrados. Si yo varío el monto del contrato, tengo un adicional, tengo que ejecutar más trabajo de lo que tenía pensado, voy a tener que dar una mayor carta fianza. Eso es importante indicar. Ahora, sí hay una diferencia en la regulación hasta cuándo debo mantener la carta fianza según el tipo de contrato. Si estamos en un contrato de bienes y servicios, esto es, cuando entrego un bien o presto un servicio, solamente tengo que mantener la carta fianza hasta la conformidad. Si ya la entidad me dice, sí, lo que me debías entregar está todo ok, me devuelven la carta fianza, o me deberían volver la carta fianza. Igual en un tema de servicio. La diferencia es en los contratos de obra. En los contratos de obra solo se devolverían la carta fianza de fiel cumplimiento cuando la liquidación final quede aprobada. Esto es cuando ya termina toda la obra, se recepciona, se dice que está ok, se ve las cuentas por pagar o lo que se ha pagado y lo que se adeuda respecto a esa obra, penalidades, sobrecostos, todo lo que se tenga que incluir de acuerdo a la norma, y si el resultado
es a favor del contratista, se tiene que devolver la carta fianza. Si el resultado es a favor de la entidad va a requerir ese pago. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que el resultado sea a favor de la entidad? Porque hay supuestas de penalidades, supuestas de obras mal ejecutadas que se pueden deducir en la parte de liquidación, o también pagos de más, ¿no? Las valorizaciones como pago a cuenta pueden ser que se haya pagado de más y advierten esto en la liquidación y haciendo las sumas y restas, resulta que el contratista le debe a la entidad. Entonces, en esos casos, en esos casos, la entidad debe requerir el pago y solo si no se paga, solo si el supuesto que venció el plazo no le paga, la entidad puede ejecutar esa carta fianza. Ahora, respecto a las cartas de adelantos, las cartas fianzas de adelanto o garantías de adelanto, estas solo y únicamente se deben otorgar en el supuesto de que la entidad dé un adelanto, una suerte de préstamo para dar liquidez al privado para que ejecute su contrato y en contraprestación, o mejor dicho, como garantía, le da una carta fianza. Hay dos tipos de adelantos, ¿no? Los adelantos directos y los adelantos de materiales, ¿no? Los materiales normalmente lo vamos a ver en contratos de obra o de construcción. Pero hay supuestos en los cuales probablemente no sea necesario un adelanto. Entonces, en esos casos, si el contratista no necesita adelanto o no lo quiere requerir porque es su derecho, no es su obligación, puede simplemente no pedirlo y no tener la carta fianza, ¿no? Entonces, eso es importante también porque muchas veces hay contratistas que tienen la espalda financiera suficiente para poder financiar su contrato o tienen un préstamo bancario que puede ser menos riesgoso muchas veces que una carta fianza, un adelanto de parte de una entidad pública. Es un tema de corte empresarial, elegir qué supuesto uno quiere tomar para poder ejecutar tu contrato. Sin embargo, sí hay una particularidad. En las cartas fianzas de adelantos, la idea es que conforme se va avanzando el contrato, sobre todo el ejemplo más claro en temas de obras, se deben mantener en función a cuánto del adelanto se ha gastado, por decirlo de una manera coloquial, o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un adelanto por 1 millón y la obra en el primer mes la avanzo en 100.000, al mes siguiente ya no debería renovarla por 1 millón, sino solo por la diferencia, que es 900.000, ¿no? Y conforme va avanzando el contrato, se debería ir amortizando el adelanto y disminuyendo la parte de la carta fianza, de manera que el costo financiero de la misma también obviamente va reduciéndose, lo cual es un plus y es muy importante. Simplemente un par de temas más, antes de darle el uso de la palabra a Roger. Un tema muy importante es que estos costos financieros de las cartas fianzas deben ser incluidos en las propuestas económicas, por dos motivos. Uno, primero, porque eventualmente en una ampliación de plazo, donde tienes que el contrato durar más tiempo y por lo tanto las garantías las vas a tener también durante más tiempo, puedas incluirlo en tu reclamación de gastos generales hacia la entidad. Y segundo, que también en un desfase económico entre el contrato que no haya implicado la aprobación de una ampliación de plazo y eventualmente se tenga que reclamar vía un arbitraje o vía una junta de resolución de conflictos, esté establecido claramente que esto es parte del precio, ¿no? Que uno cuando estableció su precio, dentro de sus gastos variables en el tiempo, incluyó uno de los supuestos los costos financieros de las cartas fianzas. Tienen que estar muy claro porque por ese detalle muchas reclamaciones no se han dado o no se han otorgado. Otro tema también muy importante, también tener en cuenta, es que durante la ejecución, ¿cómo uno evita que le ejecuten las cartas fianzas? Una de las formas de evitarlo es una correcta gestión contractual, ¿no? Si uno, incluso precontractual, uno tiene que evaluar debidamente, antes de celebrar un contrato, todos los riesgos que asume a celebrar ese contrato, obviamente en la medida de lo posible, y que los costos hagan que económicamente sea viable. Pero uno tiene que tener mucho cuidado. Si uno ve que el contrato económicamente es muy riesgoso, alertas, ¿no? Porque esa carta fianza, si tu contrato no lo puedes ejecutar o hay una controversia respecto a si está bien o mal ejecutado, probablemente te puedan ejecutar la carta fianza, ¿no? Y a veces cartas fianzas son de montos muy altos. Hay obras de, por ejemplo, 1.000 millones de soles, vamos, 300 millones de soles, donde la carta fianza va a ser por 30 millones de soles. Es bastante dinero lo que estamos hablando. Entonces, un análisis de riesgos adecuado antes del contrato
te puede ayudar a ver, a tratar de cuidarte de que no te ejecuten la carta de fianzas más adelante. Luego lo viene la correcta gestión contractual, ¿no? Oye, ver efectivamente que cumpla dentro de los plazos, que no tenga penalidades, que ejecute el contrato de acuerdo a lo que la entidad requiere, y solo en ese supuesto concluir el contrato además de manera adecuada para que me devuelvan las cartas de fianzas lo antes posible. Por último, el tema que también obviamente tenemos que conocer es, ok, la idea es que no me la ejecuten, pero si me lo van a ejecutar, ¿cuándo me deberían ejecutar las cartas de fianzas y cuándo no? Entonces, acá hay una diferencia respecto a las cartas de fianza de fin de cumplimiento y las de adelanto. Las de fin de cumplimiento solo se deberían ejecutar en los siguientes supuestos. Supuesto 1, que no sea renovada oportunamente, ¿no? La carta de fianza tiene que renovarse hasta, de acuerdo a la disposición normativa para cada contrato, según corresponda. Entonces, si no la renuevo de manera correcta o con anticipación debida, la entidad tiene el derecho a ejecutarme la carta de fianza. Eso es muy importante, porque muchas personas dicen, no, pero yo la renové, extemporáneamente, pero la renové. Mala suerte. La entidad tiene el derecho a ejecutar la carta de fianza por una renovación extemporánea. Ahora, esa ejecución de la carta de fianza por falta de renovación, la entidad no se la mete en el bolsillo. O sea, la entidad pública no se queda con esa plata, no debería quedarse con esa plata necesariamente. Lo que va a pasar es que la entidad lo tiene que guardar, como ahora la garantía que era una carta de fianza se vuelve una garantía líquida. Entonces lo va a guardar como una garantía líquida durante todo lo que falte del contrato. Y si al finalizar el contrato resulta que el contrato se ejecuta idóneamente, oportunamente y sin un saldo a favor de la entidad, ese monto ejecutado lo devuelve al contratista, ¿no? Entonces, en este supuesto de ejecución de la carta fianza, la entidad no se debería necesariamente quedar con ese monto. ¿Cuál es el otro supuesto de ejecución? Cuando hay una resolución de contrato, ¿no? El contrato se resuelve por culpa del contratista. Si la resolución es culpa de la entidad o no hay culpa de ninguna de las partes, no debería haber una resolución del contrato, una ejecución de la carta fianza por este supuesto. Solamente si la resolución del contrato es culpa del privado, del contratista, la carta fianza se podrá ejecutar. Pero ¿cuándo se podrá ejecutar? Cuando la resolución del contrato quede consentida, esto es, no ha sido sometida a un mecanismo de solución de controversias dentro del plazo de caducidad o dentro del plazo que establece la norma, o segundo, cuando, habiéndose sometido a un arbitraje, por ejemplo, los árbitros declaran que la resolución de contrato es correcta. En esos supuestos específicamente, la entidad sí podrá ejecutar la carta de fianza de fin de cumplimiento y en ese caso, la carta de fianza de fin de cumplimiento se quedará en el bolsillo de la entidad, sin perjuicio, inclusive, dice la norma, de las penalidades que pueda cobrar. Eso quiere decir que la carta de fianza puede ser un monto adicional o en realidad una nueva penalidad, un mayor castigo al contratista y la entidad podría cobrar adicionalmente a ello también las penalidades. Entonces, ahí tener en cuenta eso, porque muchas veces el daño por una resolución de contrato, por culpa del contratista, puede implicar la carta de fianza, que es el 10%, más penalidades que pueden llegar hasta el 20% del contrato. Eso quiere decir que el 30% del contrato puede ser el castigo económico que un privado podría recibir por una resolución de contrato por culpa de ello, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese supuesto. Por último, el último supuesto por el cual te podría ejecutar la carta fianza del firme cumplimiento es porque concluido el contrato, resulta que hay un saldo a favor de la entidad, ¿no? Por penalidades o por un pago de más o por lo que fuese, resulta que la entidad, el contratista le debe a la entidad plata al finalizar el contrato. No hay una resolución ni nada, pero le debe plata. En esos supuestos, la entidad debe requerir ese pago, ¿no? Debe decirle, oye, mira, págame el saldo o el que tú me debes, y si no lo paga, recién ejecutar la carta fianza. Pero ojo, esa ejecución no debería ser por el total del monto de la carta fianza, sino solo y únicamente por el monto que se adeuda, ¿no? Solo por el monto que se adeuda. Si la carta de fianza es por 30 millones y se adeuda 1 millón, se debería ejecutar solo por el millón, no por los 30 millones. Eso sería una actuación ciertamente abusiva. Ahora, respecto a las cartas fianzas de adelanto, ¿cuándo se pueden ejecutar? De igual manera que las cartas fianzas de firme cumplimiento se pueden ejecutar cuando no son renovadas oportunamente. Si no las renovan oportunamente, también las pueden ejecutar, pero la lógica es la misma. La entidad las deberá ejecutar simplemente, acá hay una diferencia, las debe ejecutar solamente por el monto no amortizado.
y con eso se entiende que ya no hay adelanto que amortizar, ¿no? Porque ya estaría devolviendo todo el dinero. Es una interpretación. La otra interpretación es que la entidad guarda ese dinero como garantía y conforme se va avanzando la obra, se va reduciendo ese monto de la ejecución o devolviéndose al contratista porque se va amortizando. Hay dos formas de interpretarlo de esta manera. Normalmente la primera me parece que es más lógica, que si ya te ejecutaron, simplemente se compensa esa deuda y ya no haya deuda que pagar por el adelanto. El segundo supuesto de ejecución de la carta fianza de adelantos es cuando no hay cuando hay una resolución de contrato o una nulidad del contrato. O sea, cuando el contrato ya no va a seguir adelante. En esos supuestos, la entidad también puede ejecutar la carta fianza. Pero a diferencia de la resolución, de un supuesto de ejecución de carta fianza de fiel cumplimiento, donde tienen que esperar a que la resolución del contrato quede consentida o sea confirmada por un tribunal arbitral, en ese supuesto específico la entidad sí puede ejecutar la carta fianza sin que la resolución de contrato quede firme. La puede resolver antes de eso. Pero tiene que seguir un procedimiento. Antes de ejecutar la carta fianza de adelanto, tiene que pedirle al contratista que devuelva la parte de adelanto no amortizada, en un plazo de 10 días, si no me equivoco, y si no lo devuelve, recién ahí ejecutar la carta fianza. Este último supuesto es el supuesto más problemático que hay justamente para cubrir o para defender las cartas fianzas, por ejemplo, con medidas cautelares. ¿Por qué? Porque puede haber una situación injusta o una situación indebida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, resulta que efectivamente hay 1.000.000 de soles no amortizados, porque no se cumplió con terminar la obra y no se amortizó en la proporción que establece la normativa, pero resulta que la entidad le debe al contratista 3 millones de soles? Eso quiere decir que en realidad en las sumas y los debes, al final del día la entidad le va a deber al contratista 2 millones. Entonces, por lo tanto, ¿tiene sentido que le devuelva un adelanto respecto a alguien que me debe una mayor deuda y se va a amortizar? Probablemente no. Entonces, en esos supuestos, probablemente tenga que proteger la carta fianza porque, para que no me la ejecutan de manera indebida o de manera abusiva, y de esa manera lograr justamente que al finalizar ese futuro arbitraje tenga la posibilidad de no tener un impacto económico tan grande con la ejecución de la carta fianza, ¿no? En realidad, esto para manera general, obviamente luego hay formas de proteger las cartas fianzas, llámese medidas cautelares en sede arbitral, en sede judicial, eso Roger lo va a explicar con mucho mayor detenimiento. Solamente indicar que en la parte arbitral, ciertamente cuando un árbitro ve una medida cautelar, normalmente la puede ver a lo largo de todo el arbitraje, la puede cambiar su pronunciamiento. Puede suceder que en un momento el árbitro diga, sí, hay elementos suficientes como proteger la carta fianza, pero avanzando o siguiendo con el arbitraje, puede ser que al finalizar casi el arbitraje diga, oye, ¿sabes qué? Ya me queda claro que el contratista no tiene la razón, levanto la medida cautelar. Podría darse. Entonces, uno no debe confiarse solamente con tener la medida cautelar, sino también tiene que ejercer la mejor manera su defensa dentro del arbitraje, para primero ganarlo en la medida de lo posible, y si no se puede ganar, que no genere una falta de convencimiento de los árbitros de mantener la medida cautelar antes de la conclusión del caso, ¿no? Para estar protegido el mayor tiempo posible. Eso de mi parte sería todo. Muchas gracias. Doy uso la palabra a Roger para que siga adelante con su exposición y quedo atento a cualquier pregunta al finalizar las exposiciones. Muchas gracias. Perfecto, gracias Luis. Buenos días con todos. Muchas gracias a la Cámara por la oportunidad y a todos los presentes. El tema que voy a intentar abordar en un lapso breve de tiempo es el tema concreto de cómo es que se solicita una medida cautelar, porque la medida cautelar al final del día es el mecanismo que sirve para proteger las cartas fianzas, además de los mecanismos que ya había hablado Luis, ¿no? Que es una correcta ejecución contractual, ya cuando surge el conflicto y ya cuando existe riesgo de ejecución de una carta fianza, el mecanismo que establece nuestro ordenamiento jurídico es precisamente las medidas cautelares. Voy a utilizar una presentación para que sea más fácil hacer el seguimiento. A ver. A ver. Empezamos por acá. Como se sabe, el año pasado se publicó el decreto de urgencia 20 del año 2020,
que modificó drásticamente el requisito para la ejecución de las medidas cautelares. Concretamente se modificó el artículo 8 del decreto legislativo 1071, que es el decreto legislativo que norma el arbitraje. Antes, podemos ver en la pantalla, en la presentación, la parte superior, es la norma como estaba regulada de manera previa a la modificación. Como se puede ver, el artículo 8 solamente hacía o regulaba concretamente la competencia para solicitar medidas cautelares previas al arbitraje. Como ya explicó Luis, se pueden pedir medidas cautelares antes de iniciado el arbitraje o después de iniciado el arbitraje. Cuando se solicita ante el Poder Judicial es evidentemente cuando no hay un tribunal arbitral constituido, y una vez que ya está constituido se puede recurrir al tribunal arbitral, o incluso se puede recurrir a un árbitro de emergencia si es que no hay tribunal arbitral constituido. Pero básicamente la norma regulaba aspectos de competencia, de medidas cautelares solicitadas ante el Poder Judicial. Y para los requisitos, tanto de la concesión como de la ejecución, se remitía al Código Procesal Civil, que eran los requisitos generales: verosimilitud del derecho, peligro en la demora, y la adecuación de la medida como requisitos para la concesión. No voy a ahondar en este tema. Y como requisito para la ejecución, la contracautela. La contracautela, por su propia naturaleza y de acuerdo a cómo está regulada en nuestro ordenamiento, es una garantía de los posibles daños que pueda generar la ejecución de la medida cautelar. Es decir, si es que uno solicita una medida cautelar y luego pierde el proceso, podría haber ocasionado daños esa medida cautelar, evidentemente daños que tienen que ser acreditados. Y para resarcir esos posibles daños se regula la contracautela. La contracautela antes era libre, podías ofrecer caución juratoria, que es básicamente una declaración del representante o el apoderado de la empresa que decía que iba a resarcir de los daños que pudiera ocasionar la ejecución de la cautelar, y básicamente lo único que tenía que hacer era acudir al Poder Judicial, legalizar su firma con el secretario y todo estaba ok, conforme, y se concedían medidas cautelares con caución juratoria incluso. Se podían conceder cautelares con garantías reales, una hipoteca, por ejemplo, y eso quedaba un poco a discrecionalidad del juez que tenía, o el árbitro que tenía que analizar el caso concreto. Evidentemente, cuando existe mayor grado de verosimilitud, que es un requisito para la concesión, es decir, cuando tú puedes acreditar ante un juez o un árbitro que tienes mayores elementos, o que existe mucha apariencia del derecho que vas a reclamar en sede arbitral, evidentemente requieres menor grado de contracautela, una menor contracautela, y si es que no tienes tanta verosimilitud, por ahí que sería necesario una mayor contracautela. Y eso al final del día funcionaba bien porque lo fijaba cada juez en cada caso concreto como corresponde. ¿Qué es lo que ha hecho el Decreto Supremo 20 del año 2020? Modificar la contracautela, establecer una contracautela estandarizada, que tiene que ser únicamente una carta fianza bancaria, dice, y o patrimonial, incondicionada y de realización automática a favor de la entidad pública afectada. Dos características adicionales: que dure lo que dure el proceso, o sea, que se mantenga vigente por el trámite del proceso arbitral, y dos, que el monto no sea menor a la garantía de fiel cumplimiento. Es decir, se encareció tremendamente la tutela cautelar. ¿Qué implica esto? Para ver las implicancias de esta modificación, primero hay que tener en cuenta qué es la tutela cautelar. La tutela cautelar no es algo menor, tiene rango constitucional. Es parte de la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva es un derecho regulado en la Constitución, lo pueden ver en el artículo 139, que permite el acceso al órgano jurisdiccional, permite alegar, probar, contradecir, aportar pruebas, obtener un pronunciamiento fundado en derecho, hacer que ese pronunciamiento sea efectivo, porque de nada sirve tener una sentencia, un laudo que declara tu derecho, pero que al final del día no se vuelve efectivo. Y justamente en relación a la efectividad es que están las medidas cautelares. Son esa herramienta que da el ordenamiento para buscar garantizar la eficacia del pronunciamiento final. Porque desde que uno inicia un proceso hasta que lo finaliza, pasa un periodo de tiempo considerable, más en el Poder Judicial que en el arbitraje. Entonces, es fundamental garantizar la eficacia, y eso se logra a través de las medidas cautelares. Si es que no se protege si no se protegen las fianzas
y son indebidamente ejecutadas, evidentemente vas a poder iniciar un proceso arbitral. Vas a poder iniciar un proceso arbitral para que se declare que se ejecutó o que se ejecutaron indebidamente esas fianzas. Vas a obtener un laudo probablemente favorable, pero luego vas a tener que ir al Poder Judicial a pedir que te restituyan el monto de la fianza indebidamente ejecutada. Entonces hay un periodo de tiempo bastante extenso y no todas las empresas, no todas las compañías tienen las espaldas financieras para soportar ese litigio durante tanto tiempo, y el perjuicio, el daño que se puede ocasionar por una indebida ejecución de una carta fianza es realmente grave, puede generar la quiebra de una compañía incluso. Entonces, hay una vulneración de la tutela cautelar, que, como repito, tiene rango constitucional. Además, se genera una afectación del principio de igualdad, porque lo que busca, perdón, el Estado en una relación contractual con un privado, con un contratista, tiene una relación eh, horizontal. Tiene que haber igualdad de armas, igualdad en líneas generales, igualdad contractual. No se puede alterar esa igualdad contractual dándole tantas armas al Estado en desmedro del contratista. Evidentemente, ¿qué contratista va a tener incentivos para meterse a procesos de selección, contratar con el Estado si es que la cancha está tan desnivelada? Entonces hay una afectación clara del principio de igualdad. ¿Qué es lo que genera esta modificación? Imposibilidad de otorgar contra cautela, la necesidad de poner las fianzas por el monto de la fianza de fiel cumplimiento. Ahí hay un error tremendo porque es que se estandariza y, como ya hemos visto, la contracautela se tiene que fijar en cada caso concreto. Y además da muchas herramientas al Estado en perjuicio, como digo, de los particulares, de los contratistas. Entonces, incluso esta norma o esta modificación puede ser discriminatoria, porque no todas las compañías van a estar impedidas de poner la garantía. ¿Quiénes van a poder poner la garantía? Aquellas compañías o aquellos contratistas que tengan espaldas financieras para pedir o para poder colocar una segunda garantía de fiel cumplimiento. Entonces, evidentemente esto no es lo que debería promoverse. Pero vamos a analizar brevemente la constitucionalidad de esta norma. ¿Por qué es que se emite esta norma o este decreto de urgencia de manera general? El decreto de urgencia 20 del año 2020 se emite porque lo que dice la parte considerativa del mismo decreto de urgencia es que no había, o que el arbitraje era idóneo para privados, pero el arbitraje o la norma de arbitraje como estaba, no era idónea para la relación privados con el Estado. Y eso no garantizaba la transparencia y también no impedía de manera adecuada los actos de corrupción. Y además propiciaba malas prácticas. Eso es lo que dice concretamente el decreto de urgencia. Si vamos a la exposición de motivos, vemos que la exposición de motivos, y concretamente respecto a esta modificación que es el incremento de la contracautela, o la modificación de la contracautela, lo que identifica como problema esta exposición de motivos es que se utiliza de manera abusiva medidas cautelares por parte de los contratistas. Lo dice textualmente la exposición de motivos. Sobre este tema estamos totalmente en desacuerdo, porque no se puede sostener que un privado, un contratista, utiliza indebidamente o abusivamente las medidas cautelares, porque las medidas cautelares son una herramienta otorgada por el ordenamiento jurídico. Entonces, si el ordenamiento jurídico te dice, oye, acá tienes esto, defiéndete, haz valer tus derechos a través de esta herramienta, ¿por qué te van a decir que estás ejerciéndolo de manera abusiva? Me parece que esa calificación no es adecuada, y además porque las medidas cautelares no es que se solicitan y de manera automática se conceden. Hay un análisis que va a hacer un juez, un árbitro, que ejerce jurisdicción y que van a analizar si es que en el caso concreto corresponde, si es que se cumplen los requisitos, que se concede esa medida cautelar. Entonces, poner como abusiva utilización me parece que es inadecuado, porque a su vez genera una actitud inadecuada o que podría ser temerosa de parte de los jueces y árbitros que van a ver que esta satanización de las medidas cautelares que van a terminar generando que se desincentive el otorgamiento de medidas cautelares indebidamente. Además, como problema se identificaba que las cautelares eran negativas para el Estado porque generaban la paralización de obras
y de servicios, de la prestación de servicios, lo cual desde nuestro punto de vista no es correcto, porque las medidas cautelares se plantean. Evidentemente hay medidas cautelares inadecuadas y se han solicitado y se han concedido por jueces, pero son casos, creo, aislados, que no deberían ser solucionados o combatidos con una norma general que afecta a todos. Las medidas cautelares por lo general se solicitan cuando ya hay un conflicto, cuando ya existe un riesgo de ejecución de las cartas fianzas. No es que per se las medidas cautelares de esta naturaleza concretamente, que sirven para proteger las fianzas, generen la paralización de ejecución de obras. Entonces, creo que es indebida el planteamiento del problema que se da en esta exposición de motivos. La finalidad de la norma tampoco queda clara, porque al final del día lo que termina haciendo es desincentivar la contratación, la participación en procesos de selección, generar discriminación, generar desigualdad. Entonces, desde nuestro punto de vista, no cumple con su finalidad y al contrario, va en contra de derechos y principios constitucionales. Pasamos un poco más acá. Entonces, como primera conclusión, creo que podríamos establecer que la modificación de la norma no cumple la finalidad. Existían otros mecanismos para buscar la finalidad de la norma. Una de las finalidades que se establecen, como ya hemos visto, es evitar la paralización de los contratos que ejecuta el Estado y la prestación de servicios. ¿Qué finalidad o cómo se podría obtener esa finalidad o cómo se podría lograr esa finalidad? Identificando cuáles son las causas que generan la paralización de los contratos. Por ejemplo, un expediente técnico inadecuado, que se ve de manera muy seguida. Es común que las entidades presenten a los contratistas expedientes técnicos que tienen deficiencias. Entonces, ¿cómo se combate eso? Destinando mayores recursos para la elaboración de expedientes técnicos, pero no incrementando el monto de la contracautela e impidiendo el acceso a la tutela cautelar. Entonces, la reforma encarece mucho los costos, genera desigualdad, y desde nuestro punto de vista no pasa el análisis de constitucionalidad. Básicamente eso es lo que nosotros consideramos respecto de este decreto de urgencia, que al final del día atenta contra la seguridad jurídica también, porque modifican las normas de un momento para otro y esa modificación de normas genera inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es algo que se debe de evitar, más bien lo que se tiene que procurar es la seguridad jurídica para que a su vez se promueva la inversión. Si es que te cambian las reglas de juego y te ponen la cancha tan desequilibrada en perjuicio de los contratistas, ¿quién va a tener incentivos para participar en estos contratos con el Estado? Entonces, desde nuestro punto de vista, esa norma debería ser inaplicada por los jueces que tienen la potestad, jueces y árbitros, de aplicar el control difuso, es decir, determinar que para el caso concreto no se debe aplicar, porque no supere el análisis de constitucionalidad, y conceder las medidas cautelares otorgando una contracautela que sea acorde al caso concreto. Básicamente esa es la posición que nosotros queríamos expresar y nada, estamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien realizarnos. Muchas gracias, Roger, Luis, por la exposición tan clara y concreta que han tenido. De hecho, sí hemos recibido algunas preguntas. Voy a ir leyéndoselas para ver quién la responde. A ver, la primera me dice, ¿qué sucede cuando existe una medida cautelar y no hay solicitud de ejecución del beneficiario y esta carta fianza cae vencida? ¿Se da por cancelada? Sí. Si me permite, Roger, tal vez un poco contestar. Yo he visto un caso de esos. A ver, lo que he entendido es, claro, que se obtuvo la medida cautelar, nunca se solicitó la ejecución en realidad, y durante la vigencia de la medida cautelar que establecía la no ejecución de las cartas fianzas, no se renueva la carta fianza, ¿no? Ese es el supuesto. En ese supuesto, lo que pasa es que normalmente tanto los jueces como los árbitros establecen la obligación, o deberían establecer la obligación, que mientras dure la medida cautelar, se tiene que renovar obligatoriamente las cartas fianza, ¿no? Si no, sería ciertamente ahí un abuso, me parece, de quien obtiene la medida cautelar, que genera una situación en la cual, al no renovarla,
ya no se puede ejecutar porque se perjudica la carta de fianza por un tiempo. Entonces, lo que establecen normalmente esas medidas cautelares, o deberían establecer, es que si no se renueva oportunamente, en un plazo que establezca la misma medida cautelar, se entiende que la misma está levantada de oficio. O sea, por el solo hecho de no renovarla, ya está levantada, ¿no? Y de esa manera, desde su vencimiento de la carta fianza, y como se entiende levantada la medida cautelar, se podría ejecutar en el periodo de 15 días, me parece, que establece el Código Civil para ejecutar este tipo de actos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso es lo que sucede. Si por A o B el juez o el árbitro se olvidó de dar de otorgar la obligación o la carga de renovar la carta fianzas, lo que puede suceder es que obviamente va en el proceso principal, o sea, en donde se discuta el tema de fondo, la posición del árbitro va a ser contraria a esa parte que de manera oportunista no renovó la carta fianza por la medida cautelar que se otorgó. No sé, Roger, si tú quieres agregar algo. Sí, justo en la misma línea que tú expresabas, Luis, la finalidad de estas medidas cautelares es suspender únicamente los actos destinados a la ejecución o el cobro de las mismas, de las fianzas. Entonces, se suspende simplemente esa posibilidad, pero esa suspensión específica no limita o no suspende las obligaciones que tiene el contratista de mantenerla vigente. Y justamente es muy común, creo que lo he visto en todas las cautelares otorgadas por el Poder Judicial, que los jueces ponen reglas para que se mantenga la cautelar, y una de ellas es renovar oportunamente las cartas fianzas, mantenerlas vigentes e informar de estas renovaciones al Poder Judicial, ¿no? Entonces, efectivamente, si es que no se renueva oportunamente una carta fianza, la medida cautelar tendría que ser levantada. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿Se puede pedir una medida cautelar ante una discrepancia con entidad internacional que convocó un proceso? Ejemplo, UNOPS convocó a proceso por encargo de entidad pública, otorgó la buena pro, esta quedó consentida, pero actualmente hay una discrepancia sobre el plazo para perfeccionar el contrato. Oye, ¿me permites tal vez un poco comentar eso acá? Este supuesto específico, que lo comenta Rafael, gracias por traer el tema tan válido y importante el tema, solo precisar que está fuera del contexto de la ley de contrataciones como el Estado. O sea, en principio, cuando la contratación se le encarga a una entidad internacional, como es un OPS, OIM o cualquiera de estas de acá, ya no se rige por la norma de contratación pública, sino normalmente se va a regir por la propia normativa aplicable a esa contratación específica. No obstante, si lo traemos a términos de la contratación pública, la idea de una medida cautelar solicitada para este tipo de temas, por ejemplo, para temas de ejecución contractual, o sea, la de free cumplimiento y el adelanto que hemos conversado, aún no se estarían dando totalmente, porque al no suscribirse el contrato, no existe todavía la relación en sí. Hay un proceso preliminar, que es un proceso cuando se toca la buena pro, pero la buena pro no cumple la formalidad con la cual se va a suscribir, que es la existencia de un contrato en el sentido formal del término, ¿no? Porque con la formalidad que exige la normativa normalmente, o ese proceso de selección, es que no hay contratos hasta que no se firmen. Sin embargo, para complicar aún más el tema, hay que indicar que UNOPS y otras entidades internacionales suelen tener protección diplomática, con lo cual es muy difícil que un juez peruano, porque como no hay contrato, no hay convenio arbitral y no se puede ir a arbitraje, un juez peruano vaya a querer otorgar una medida cautelar y si lo otorga, que la puedan ejecutar contra un tipo de estos organismos, ¿no? Ya ha habido muchos de estos problemas, que incluso ha habido una serie de situaciones en las cuales se ve que frente a esos organismos no ni el OCE, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial puede ejercer actos contra ellos, ¿no? Entonces, en ese supuesto en concreto, los actos no se podrían ir contra UNOPS, lamentablemente, sino que se tendría que ir probablemente contra la entidad que finalmente es la que celebra el tratado, el convenio con UNOPS para ese tipo de procesos de selección. Perfecto, Luis, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué medios de prueba son necesarios para plantear un pedido de medida cautelar para proteger las fianzas?
Sí, yo tal vez, Luis, doy un primer acercamiento para la respuesta y tú tal vez complementas. Como bien señaló Luis, y eso es algo que yo quiero destacar, uno tiene que tener una adecuada administración contractual y seguimiento de la ejecución contractual, el más idóneo. Cuando se empiezan a presentar problemas, lo adecuado, lo ideal es, o lo que se tiene que hacer es dejar constancia de estos problemas, por ejemplo, con el expediente técnico en el cuaderno de obra. Muchas veces estas controversias son de naturaleza o tienen un componente técnico muy, muy alto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso, por ejemplo, por dar simplemente un ejemplo, de problemas en la ejecución de un colegio por la capacidad portante del terreno. Entonces, eso es un aspecto más técnico que jurídico. Entonces, la evaluación o la obtención de medios probatorios técnicos va a ser muy relevante porque va a permitir al juez o al árbitro identificar que tú has actuado o que has actuado, claro, de manera correcta, has ejecutado tus prestaciones de manera correcta y que lo que ha ocurrido es que se ha presentado un evento o estos problemas del expediente técnico son ajenos a tu esfera de control y más bien son imputables son de responsabilidad de la entidad. Entonces, lo ideal es tener todos los documentos que acrediten ello, documentos técnicos y poder plantearlos de la manera más sencilla ante un juez, porque muchas veces los problemas técnicos no son tan claramente entendidos por los jueces. Entonces, básicamente es prueba documental, no quita que se pueda aportar pruebas que requieran actuación, declaraciones, por ejemplo, no es la forma más fácil de plantearlos ante una solicitud de medida cautelar, pero no está prohibido. Y básicamente eso, ¿no? Todos los documentos que permitan acreditar que el problema surgido en ejecución de la obra, de la ejecución del servicio, son de cargo o son imputables a la entidad. Eso básicamente. Y yo agregaría un tema a lo que Roger muy bien ha explicado, que es justamente para poder demostrar sobre todo el tema de estos dos requisitos que hay para una medida cautelar normalmente, ¿no? Que es la apariencia del derecho y el peligro en la demora, ¿no? Para la apariencia del derecho, efectivamente, tengo que, por lo menos, demostrar en apariencia que tengo la razón, ¿no? Porque si, obviamente, claramente los documentos no tengo la razón, no me deberían dar la medida cautelar. Pues un primer tema es muy importante lo que explicó Roger. Pero respecto al otro supuesto, que es el peligro en la demora, ahí sí hay una gran discusión, que hay tanto, entiendo, en sede judicial, según Roger lo puede explicar mejor, como en sede arbitral. Porque cuando hay un peligro en la demora, cuando es bastante inminente o hay una gran posibilidad que ese peligro se vaya a presentar y que el tiempo que dure el arbitraje genere que el peligro se vea, o el posible afectación sea mucho mayor. Entonces, ¿cómo acredito? Pues muchas personas dicen, por ejemplo, ¿cómo acredito el peligro de demora? Si hay una amenaza de ejecución de la carta de fianza, ¿no? Y la entidad me dice que me va a ejecutar, me informa. Ah, bueno, ahí es obvio que hay un peligro de la demora, ¿no? Porque la ejecución va a ser muy rápida. Sin embargo, ¿qué sucede? Desde que una entidad pública solicita a quien emite la carta de fianza, al banco, a la aseguradora, la ejecución de la misma, se debe ejecutar solo en 3 días. 3 días, es muy poco tiempo. Entonces, si yo espero a que haya una amenaza de ese tipo, probablemente no voy a lograr obtener la medida cautelar con la debida anticipación. Entonces, en esos supuestos, claro, tendría que buscarse algún elemento que demuestre que el peligro existe, sin perjuicio de que en realidad el peligro siempre es estar latente, porque el contratista no va a tener la oportunidad de poder obtener una medida cautelar si la pide con ese requisito de que cuando ya la entidad haya expresado su voluntad de ejecutar la carta de fianzas. Entonces, para ese tema específico, el medio probatorio tendría que ser, obviamente, si existe esa amenaza, y si no, simplemente en el contexto, ver que los elementos llevan a suponer que no se debería ejecutar la carta de fianza hasta que concluya la controversia, ¿no? Simplemente lo que se estaría pidiendo a los árbitros o a los jueces es que se respete la ley, ¿no? La ley lo que dice es, por ejemplo, que la carta de fianza de cumplimiento no se debe ejecutar si es que no queda consentida o firme la resolución de contrato. Entonces, al emitir la medida cautelar, diciendo de que efectivamente no se ejecuta la carta de fianza durante el arbitraje, lo único que está diciendo es respeta lo que la ley ya dice. No están creando ninguna obligación nueva, ¿no? Entonces,
creo que ahí sí hay un tema de que tal vez no se puede exigir mucho medio probatorio para ese tipo, para el tema de pedir una demora, porque va a ser muy difícil, ¿no? Poder presentarlo oportunamente y conseguir la medida cautelar. Gracias. Tenemos una pregunta de Isabel. Nos dice, si es que el contrato contempla el arbitraje como vía de resolución de conflictos, ¿ante quién debe interponerse las medidas cautelares? ¿Ante jueces de tribunales ordinarios o ante jueces de un tribunal arbitral, nacional o internacional? ¿Cómo habría que actuar si aún no está constituido el tribunal arbitral? Sí, si aún no está constituido el tribunal arbitral, hay dos alternativas. Uno, recurrir al Poder Judicial, y concretamente quienes ven estas solicitudes de medidas cautelares son los jueces. Lo que dice la norma es los jueces, el juez competente en el lugar donde esta medida cautelar va a producir eficacia. Por ejemplo, si yo tengo las cartas fianzas emitidas por una institución que domicilia en Lima, claro, la medida cautelar lo que va a hacer es impedir la ejecución en el domicilio de estas entidades en Lima. Entonces, el competente sería el juez comercial de Lima. Un poco lo que hay que analizar es la competencia en función de los criterios que establece la norma, pero básicamente sería el Poder Judicial. También, y eso también lo puede explicar Luis, tal vez mucho mejor que yo, se puede recurrir al árbitro de emergencia antes de tener un tribunal arbitral constituido. Ya cuando hay un tribunal arbitral constituido y la constitución se da con la aceptación del último árbitro, ya se tiene que recurrir al arbitraje, concretamente. Sí, simplemente comentar lo que dice Roger, efectivamente. A ver, la idea es que quien tenga la competencia, si hay un convenio arbitral, en principio sean los árbitros. Pero a diferencia del Poder Judicial, donde el juez está ahí, ¿no? Ya está ahí designado con todas sus facultades, los árbitros normalmente asumen competencia después de un periodo de tiempo, desde que se inicia el arbitraje o desde que surge la controversia, hasta que se instale un tribunal arbitral. No pueden pasar meses, inclusive, ¿no? Entonces, para que no haya una indefensión de las partes, es que se faculta a los jueces de manera excepcional a poder otorgar las medidas cautelares antes que se conforme el tribunal, ¿no? Y bajo la misma lógica, si el tribunal es recusado, renuncia o lamentablemente fallece, ese tiempo de vacío de los árbitros debería también ser suplido por los jueces, ¿no? Esa es lógica. Ahora, lo que Roger comenta del árbitro de emergencia es una medida que se aplicaba ya hace muchos años en arbitrajes internacionales y en Perú hace unos cuantos años, establece que los centros de arbitraje puedan dar el servicio de que un árbitro se constituya solamente para dar la medida cautelar antes de que inicie o antes de que se constituya el tribunal arbitral que va a ver el tema de fondo. Específicamente para esos temas, normalmente los reglamentos de los centros establecen los requisitos para poder someterte a ese árbitro de emergencia, ¿no? Y por ejemplo, para dar un ejemplo, algunos establecen que no se puede, para el tema de contratación pública específicamente, no se puede someter al árbitro de emergencia, salvo que expresamente en el contrato se haya establecido eso, ¿no? Otros no dicen lo mismo, otros dicen simplemente con el sometimiento al reglamento se entiende que te sometes al árbitro de emergencia. Entonces hay que ver el reglamento de cada institución y si la normativa aplicable para el caso en concreto establece algo respecto al árbitro de emergencia o no, porque de lo contrario, si no, te tienes que ir al Poder Judicial, ¿no? Antes de que se constituya. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Gracias, Luis, Roger, por atender las consultas. Quiero darle la palabra a Claudia, que bueno, es gerente general de Barrios y Fuentes también, y quería darles unas últimas palabras de agradecimiento. Gracias, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a la Cámara por ver la invitación, a este webinar muy interesante. Yo quería compartir nada más una imagen final, pero no la tengo aquí la tengo. Y agradecerles nuevamente que aquí estamos, bueno, están nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar, y agradecerles nuevamente a la Cámara por la invitación y la excelente participación de Roger y de Luis. Muchas gracias, Dani.
Gracias a todos. Y a todos los Comentarles que asistentes. sí, les vamos a enviar la presentación por correo a todos los que han asistido y bueno, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, Luis y Roger. Gracias a ustedes nuevamente. Un gusto estar acá y responder las Muchas preguntas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Un placer. todos. Buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.